Este libro, titulado Orientamenti della Fisica, es un libro que en la Facultad de Filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma llevaba como un texto auxiliar el profesor Felipe Selvaggi, que era a la vez el decano de la Facultad de Filosofía de la universidad. Y en el prólogo dice los motivos por los que se escribió esta obra de carácter general para el pueblo, pero el pueblo culto, y que el desarrollo de la física en el siglo XX y antes también, con la innumerable cantidad de físicos y científicos de los siglos anteriores. Y en los 10 capítulos que, o más o menos, comprende esta obra, tenemos naturalmente que la obra está escrita en italiano y no conocemos ninguna traducción al español, pero este profesor de filosofía le interesaba mucho la ciencia y pues a eso dedicó su tiempo a presentar en la forma más sencilla posible y comprensiva para pues los estudiosos de aspectos generales de la ciencia. Y nosotros habíamos dicho que en 10 capítulos, pero son 12 capítulos. Y los capítulos, pues tengo que leerlos en italiano, como fue escrita la obra, y se puede hacer al bote pronto una traducción al español, pero pues dado el aspecto tan comprensible del italiano, pues cualquiera puede leerlos y traducirlos por medio de su capacidad de estudiosos de la materia de la física. Pues en las primeras páginas se encuentra un índice que dice en la página 7 prefazione, que en español significa prefacio. Y el capítulo 1, características generales, evidentemente pues está refiriendo al aspecto de la ciencia en el siglo XX y en los siglos anteriores. En la página 9. En la página 24, en el capítulo 2, el método científico, donde explica pues lo relativo al método científico que en el periodo de la Ilustración pues fue tratado por los hombres de ciencia. En el capítulo 3 aborda la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es planteada por Albert Einstein, la primera relatividad, la segunda relatividad, en la página 40. En el capítulo 4, la radioactividad, el atomismo, que en español es la radioactividad y el atomismo, donde aborda los aspectos fundamentales de la teoría atómica y de la radioactividad, en la página 64. En el capítulo 5, la teoría de los cuantos, del cuanto, que lo aborda a partir de la página 79, la teoría de los cuantos.
los fotones, los cuantos de luz, pues. En el capítulo 6, la mecánica cuantística, que se aborda en la página, pues en español es la mecánica cuántica, que se aborda en la página 93. El capítulo 7, las partículas elementari, le particelle elementari, que son en español las partículas elementales, partículas como el átomo, los electrones, los protones, esas cuestiones así muy dignas de ser estudiadas para ver qué significan exactamente esos. En el capítulo 8, a partir de la página 136, nos habla la estructura de la materia, que en español sería, pues, como suena, la estructura de la materia, el aspecto material de la existencia. Vamos a ver qué dice, y se aborda el aspecto espiritual. Pero habla aquí en el capítulo 8 la estructura de la materia, a partir de la página 136. En el capítulo 9, o como dicen los italianos, capítulo 9, la estructura del cosmos. En el capítulo anterior se habla de la estructura de la materia, y en el capítulo 9 se habla de la estructura del cosmos, que en español es igual, la estructura del cosmos, a partir de la página 168. Y en el capítulo 10, orientamenti de la técnica, que en español quiere decir orientación de la técnica, a partir de la página 202. En el capítulo 11, capítulo 11, el significado filosófico de la física. El significado filosófico de la física se traduce al español pues casi igual. Filosóficamente, ¿qué significa la física? A partir de la página 226. En el capítulo 12, valore humano de la scienza. Capítulo 12, valor humano de la ciencia, a partir de la página 243. Y después viene una nota bibliográfica a partir de la página 254. Y luego viene otro apartado, índice delle tavole, que en español significa índice de los grabados. Los grabados que aparecen en las distintas páginas del libro, de este libro. Y luego aparece a continuación otro apartado que se llama índice dei nomi, que en español quiere decir índice de los nombres que figuran, de los nombres de los hombres de ciencia que figuran a través de la obra. Y luego, a partir de la página 267, otro apartado que se llama índice analítico, que pues leyendo el libro se enterará uno de lo que significa y de lo que es y de lo que trata. Y entra con la prefazione, donde habla pues de los inicios de que con el abordamiento de la ciencia se entra a terrenos fabulosos como de fábula, cuando en la realidad son reales. Y a partir del capítulo 1, Caratteristiche Generali, nos habla de los inicios dice, tra la fine del secolo XIX e l'inizio del XX sono registrati 3 fatti della massima importanza per l'orientamento della fisica al giorno d'oggi. Nel 1896 si ebbe la scoperta
de la radioactividad per Planck. Planck era un científico. En el 1905 la teoria de la relatividad formulata da Einstein. O sea, ya se mete aquí con los trabajos de Einstein. Tutto lo sviluppo più caratteristico della fisica d'oggi dipende da questi tre fatti, che segnano quindi una svolta decisiva nella storia della fisica sperimentale e teorica. Prima però disporre il significato filosofico ed umano. Sarà utile tracciare brevemente un quadro delle caratteristiche generali della scienza fisica e dei metodi fondamentali da cui è governata la ricerca scientifica al giorno d'oggi per ambientarsi in qualche modo nel clima in cui vivono ed operano gli scienziati e in particolare i fisici contemporanei. Pues nos dice que se va a abordar el aspecto filosófico y el aspecto humano, y el clima o el ambiente donde trabajan los hombres de ciencia en particular y los físicos contemporáneos. No hay que olvidar que los físicos de Italia, como Fermi, pues manejaron en el sentido práctico por los aspectos de la teoría atómica e influyeron incluso en la realización de las bombas atómicas y de la teoría de la reactividad y de las teorías eléctricas. O sea, hombres de ciencia que por medio del experimento y de un método científico lograron caer en verdades y las probaron con tanta eficiencia que en 1945 no dudaron en exponerle al mundo los avances de sus ciencias y de sus hombres de ciencias, con Heisenberg, con los que operaron para la realización de la bomba atómica rusa, los que operaron para la bomba atómica estadounidense, y luego todos ellos científicos, incluso los franceses que hicieron detonaciones de bombas atómicas en los territorios franceses de alguna parte del mundo y del Océano Pacífico pues en territorios que eran dominados por Francia. Y pues es solamente una breve lectura de este libro de texto que se llama Orientamiento de la física. Orientación de la física, o sea, cuál es su panorama y cuál es, hacia dónde se dirige la ciencia, y por qué es importante en el plano puramente científico, sin entrar al plano religioso, sin entrar al plano, pues a otros planes como el plano social o otros planos, sino en el puro aspecto científico. El grabado pues trae las nebulosas y descripción de las trayectorias de los átomos, de los electrones, de los protones, aspectos científicos que ellos que los científicos manejan, pero que para el gran público pues simple y sencillamente este libro describe el panorama general de la ciencia a partir del periodo de la Ilustración, donde aborda a Max Planck, donde aborda a Heisenberg, donde aborda a Einstein, donde aborda, pues para los que quieren adentrarse en ese conocimiento, pues
es un buen, es un buen principio. Leer esta obra, ojalá y la puedan leer en italiano para la fidelidad, porque ya saben que, como dice el dicho, el traductor es un traidor. Traduttore traditore, dicen en italiano. El que traduce, pues, para hacer más comprensibles las cosas, sin llegar a la perfección en lo que se escribió y en lo que se resulta al traducirlo a una determinada lengua, pues solo los peritos logran una traducción con la mayor fidelidad y apodicticidad posible. Y vamos pues a ver qué sirva, y el que lo pueda adquirir este libro, yo lo tengo desde hace 60 años conmigo, y que afortunadamente sobrevive porque librísticamente está muy bien hecho y ha soportado el paso de las décadas, e incluso ha soportado que no sea tan atractivo para los amantes de lo ajeno, y se lo lleven. Y aquí permanece todavía en mi pequeña biblioteca que queda de unos 150 libros que tenía al principio, y ahora solo quedan algunos pocos porque la vida así es. El que les gusta algo y que le encuentra tal vez algún atractivo, lo sustrae y se lo lleva. El libro es muy interesante en sus capítulos, digo, para los que les gusta la ciencia, y trae una cantidad de grabados pues importantes, de lo más sobresaliente que en la década del siglo, que en la mitad del siglo XX se manejaba como un mundo de fábula, y como un mundo donde los avances científicos y los avances astronáuticos eran el pan nuestro de cada día, con los hombres que iban a la luna, las peripecias que tenían que pasar, el afrontar la atmósfera lunar, que es una sexta parte de la que hay en la Tierra. O sea que en la luna o en la Tierra, el hombre, por la atracción lunar, pesa 6 veces más de lo que pesa en la luna. Eso también corresponde a la relatividad, y los movimientos, la teoría de la relatividad general, la teoría de la relatividad específica. Todo eso se trata aquí de una manera pues propia para gente culta. Aquí una nebulosa que no sabemos ni en qué mundo estamos parados, pero la gente pues no le importa, prefiere vivir así como Dios nos echó al mundo, y algo ha de tener de bueno, ¿no? Pero aquí unos laboratorios del ciclotrón en Suiza, que en las películas del Illuminati que hace Tom Hanks, salen estos edificios donde se manejaba el ciclotrón, en las películas de Tom Hanks, y que es un pequeño ingreso al mundo del Illuminati, al periodo de la Ilustración. Dice índice dei nomi, índice de los nombres: Alejandrov Alexander Danilovich, Amalie Eduardo, Anaximandro, Anaxímenes, Anderson Carl David, Arago François, Aristóteles, Aston
Francis William Avogadro Amadei de Guereñene Echereto, Bade, Bacon, Balmer, Barlaca, Becquerel, Henri, Belot, Emile, Bergson, Henri, Bernoul, Daniel, Berthelot, Marcelin, Berzelius Jones Jacob, que nació en 1779 y murió en 1848, el año en que nació el creador del capital en Europa. Bessel, Vetter, Hans Albrecht, Blaquet, Blochinet, Blondel, Böhm, Bohr, Boltzmann, Born, Voss, Butler, Boyle, Brackett, Bradley, Brahe, Tycho Brahe, este es muy famoso, es un hombre de ciencia que nació en 1546 y murió en 1601. De Broglie, Luis, que nace en 1892, se oía mentar mucho en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, como hombre de ciencia, así como lo era Albert Einstein. Y pues trae una serie de hombres de ciencia que recorren todo el periodo de, tal vez a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, empezaron a florecer una serie de hombres de ciencia que se interesaron mucho por el aspecto químico, el aspecto eléctrico de la materia. Se olvidaban de las cosas del espíritu, pero de lo de la materia sí lo estudiaban hasta llegar a conclusiones para construir portentosos descubrimientos en la aviación, en la química, en la astronomía, en la astronáutica, en la teoría atómica y sus consecuencias, que en 10 segundos desaparecieron de la Tierra 80,000 personas. Y ya viene aquí un índice analítico en los que nos habla de los temas de física, nociones muy específicas sobre la teoría atómica y cosas. Pero pues muchos estarán diciendo, mejor en vez de leer ese libro, que ni lo tenemos, mejor que nos traigan una novela de Corín Tellado, porque la gente quiere manejar con aspectos intrascendentes de la vida. El hedonismo está en todo su apogeo. Ahora ya menos, pero sí estuvo en todo su apogeo. Y bueno, pues este es, como digo, la portada del libro Orientamente y de la física del pues, hombre de ciencia, profesor de universidad y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad en Roma, de la universidad que depende del Vaticano, del Estado del Vaticano. Hay una serie de universidades en Roma que dependen directamente del Estado del Vaticano. Así como en otros países socialistas o comunistas, hay universidades que tienen sus propios programas y sus propios profesores. Como en California en los años 60 del siglo pasado, Herbert Marcuse, El hombre a una sola dimensión, fue muy famoso.
los existencialistas alemanes, franceses, daneses, pues dieron mucho que hablar. Y pues, porque ellos pues están en la onda muy creativa. Y vamos a pararle aquí. Vamos a pararle aquí. Pues creo que 25 minutos de una.